Hola hackers, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que los que os habéis quedado aquí sois los que ya habéis ido a comer y habéis robado ahí la comida para poder aguantar esta charla en este horario tan difícil. Bueno, la charla va a ser en español porque lo que hemos estado haciendo tiene que ver con inteligencia artificial y con lengua española. Como sabéis, estamos llevando un proyecto bastante importante para nuestro país, que es el proyecto Leia. No pienso hablar de Leia porque es un proyecto distinto que lo hacemos con la Real Academia de la Lengua y en Telefónica, y os voy a contar una historia de cómo utilizamos la inteligencia artificial o cómo la utilizo yo para jugar con mis hijas y hacer cosas. Y en Telefónica tenemos tengo un equipo dentro de la unidad de Chief Digital Officer que le llamamos de ideas locas, y en ese equipo, pues cualquier cosa que se nos ocurre que pensamos que puede tener sentido en un futuro, aunque sea una locura hoy en día, pues la intentamos. Y de eso os quiero contar hoy la charla. No quiero contaros de emprendimiento, o sí, porque esto para nosotros es preinnovación, sino de cómo vamos jugando con la tecnología para hacer cosas y cómo en concreto lo hago yo con mis hijas. Estas son mis dos salvajes. No sé si se ve la diapositiva. Ahí están. Estos son mis dos salvajes. Ya son mucho más mayor. La izquierda es mi hija mayor, ya tiene 13 años, ahí tenía 8 años, y ese es el primer día que se subió conmigo a un evento a hacer una conferencia. Ella fue la que presentó el funcionamiento de lo que iba a ser Aura, el asistente digital de Telefónica que tenemos en el mando vocal, en la televisión, en un montón de sitios, y ella fue la encargada de hacer las demostraciones. Y esa es mi hacker, la llamo mi hacker porque el día que nació me hackeó la vida y me cambió definitivamente. Y esta de aquí de la derecha es la pequeñita, que hoy en día tiene 8 años, y ahí con 4 años el primer día que quiso hacer un anuncio conmigo. En este caso, esta la llamo Mi Survivor porque de pequeñito estuvo muy malita, la pobrecita, y la desgracia es que me ha salido del Atleti, no puedo evitarlo. Y entonces hicimos un anuncio y se subieron ahí conmigo. Y como todo buen padre, pues como todo padre, y los que sois padres lo sabéis, pues a estos enanos salvajes que vienen a destrozarte la vida, pues los quieren mucho. Así que yo paso muchas horas con ellas, muchas horas, contándoles cuentos. Les encantan los cuentos. Y desde siempre esos cuentos al final me los tengo que inventar. Ya no les vale que les lea un cuento. Desde muy pequeñitas siempre buscan que me invente un cuento. Lo que ellas llaman un cuento de tu boca, ¿no? Me dice Mi Survivor. Y yo les cuento cuentos ahí con mis mayonetas, etcétera. Y cuando eran pequeñitas, sobre todo la mayor, cuando era más pequeña, pues utilizaba estos cuentos de Leo y Beo, que eran súper chulos, porque son pictogramas, tienen una parte donde escriben y luego hay dibujitos que tú puedes ir utilizando para ir enseñándole las palabras, ¿no? Si tú le enseñas cómo se escribe la palabra gnomo a una niña muy pequeña, pues es muy difícil. Sin embargo, si ve el dibujo del gnomo, ella puede seguir perfectamente el cuento. Y desde siempre los cuentos han sido muy importantes para ellas, y tanto que cuando yo estaba de viaje dando conferencias por todo el mundo, yo he tenido la suerte de dar conferencias pues, desde China, Estados Unidos, toda Latinoamérica o todo el mundo, pues se ponían muy tristes, pues no les contaba el cuento. Entonces me inventé un personaje que se llamaba el Dragón Matías, que el Dragón Matías era pues el que les contaba los cuentos y era un amigo. Y no os penséis, lo del Dragón Matías es cosa seria, tanto que yo tuve que diseñar un disfraz, diseñé un disfraz del Dragón Matías, tamaño Chema Alonso, que fui a una tienda para que lo cosiéramos y tal, y el Dragón Matías venía una vez al año a conocerlas y charlar con ellas, ¿no? Ha sido cosa seria esto de contar cuentos en casa. De siempre, estos cuentos, pues como los tenía que inventar y sacar de la boca, pues a mí me daba mucha pena que estos cuentos se acabaran perdiendo, que desaparecieran, ¿no? Así que desde hace unos años, desde ahora unos 8 o 10 años, pues empecé a escribir esos cuentos y los empecé a guardar y publicar en mi blog, ¿no? Cuentos del gigante de los juguetes y tal. Estos cuentos yo los utilizo para darles moralinas, ¿no? El gigante de los juguetes es un gigante que se lleva los juguetes
todos y solo te devuelve aquellos de los que te acuerdas el nombre, ¿no? Es una forma de quitarle los juguetes de la habitación, el sobrante, que no tengan más de los que necesitan, y ellos, si se acuerdan del nombre del juguete, pues el gigante se los devuelve, ¿no? O Serpentina y los quesos olorosos, que es una serpiente que se come los pies que huelen a queso, ¿no? Ese tipo de historias siempre les han gustado y lo hemos utilizado como una forma de pasar rato, tiempo, ellas y yo, ¿no? Y además esos cuentos eran parte del resto de cosas pues que hacíamos. Les encantan las manualidades y buscamos que esos cuentos pues tengan, pues dibujábamos mucho. Ese es como me ve mi hija. Me tiene clavado, ¿eh? No me digáis que no, me dibuja clavado, ¿no? Haciendo pues esqueletos con jamas, dibujando. Esta es una manualidad muy chula que consiste en tirar un dado y te salen diferentes narices, orejas y tal, y dibujas la cara de Picasso y lo coloreas juntos. Es muy chulo. Y tanto se han convertido en los cuentos como parte de la educación suya, que algunos de estos cuentos incluso los hemos llevado más allá, ¿no? Por ejemplo, el día que las llevé a visitar la torre del reloj de Telefónica, pues yo me inventé una historia que convertimos en un cuento, que es que en la torre del reloj hay un cable amarillo que es el que conecta a Papá Noel, etcétera, ¿no? Y ese cuento pues quedó muy bien y al final lo imprimimos y lo repartimos a todos los niños de la unidad de Telefónica donde yo trabajo, ¿no? La gracia de toda esta historia de los cuentos es que si lo pasamos al punto de cómo utilizo la inteligencia artificial para hacer que sea todavía más chulo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que los cuentos sean más divertidos con inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que un niño pueda disfrutar más de un cuento gracias a la inteligencia artificial? Pues bueno, yo he utilizado muchos trucos. Yo, por ejemplo, para conseguir que llamaran por teléfono a familiares, que cuando eran pequeños no funcionaban, pues yo le utilizaba los sistemas de los animojis de FaceTime. ¿Conocéis los animojis? Donde te puedes poner un elefante o puedes ser un oso panda y tal, ¿no? Y por la gracia de estar jugando, pues conseguía que realizara esas llamadas. Y luego les enseñé a crear cómics utilizando los animojis y hacíamos estos cómics. Estos que veis aquí estas son mis hijas, ¿no? Diseñamos los animojis, después se ponen en una postura, esa postura la fotografiamos con el filtro de cómic que te da directamente el terminal móvil, directamente, y esto después colocadito en el PowerPoint con ¿veis? ¿Reconocéis las nubes del PowerPoint? Bueno, pues con esto pasamos horas haciendo este tipo de historias. En el equipo de Ideas Locas queríamos llevar la experiencia de la inteligencia artificial un paso más allá, ¿no? Y la estamos empezando a explorar desde el punto de vista de la experiencia de usuario, de cómo hacemos que, gracias a la inteligencia artificial, la experiencia de usuario, no de los cuentos, sino de todo lo que hacemos, sea más chula. De hecho, en Movistar Home, que es uno de los productos donde tenemos a nuestro asistente digital, ahora le hemos metido cuentos, ¿no? Ahora en este teléfono, este nuevo teléfono con inteligencia artificial que ponemos, que conecta la televisión, los podcasts, las estaciones de música, la radio, el control de la televisión, las estadísticas en segunda pantalla de los partidos de fútbol, pues también le hemos metido los cuentos, de tal manera que la inteligencia artificial la utilizamos para ir recomendándote los cuentos que te vamos a ir contando a los niños. Y en el equipo de Ideas Locas le damos un paso más allá y vamos a hacer un poco de locuras con esto. La primera de las locuras que yo os voy a contar es un proyecto que hicimos con el escritor Arturo Pérez Reverte. Yo soy pues un gran lector de sus novelas, soy muy fan de la serie del Capitán Alatriste. ¿Cuántos habéis leído Capitán Alatriste? Orejas arriba, Capitán Alatriste. Bueno, Arturo es un escritor muy especial y cuando tiene un personaje que lo pone en sus novelas, al final todas esas novelas tienen el mismo ambiente, ¿no? La misma forma de escribir, el mismo ritmo, huelen a lo mismo, ¿no? Siempre que estás leyendo un libro del Capitán Alatriste huele a lo mismo. Así que se nos ocurrió si íbamos a ser capaces de crear un modelo de inteligencia artificial que reconociera el modelo de escritura, el estilo de escritura que tiene el Capitán Alatriste en todas sus novelas y hacer, y esto es lo más interesante, que un texto que no se parece en nada a un texto del Capitán Alatriste, pasado por la inteligencia artificial, pareciera
un texto del Capitán Alatriste. Es decir, como cuando conocéis a esos influencers que se ponen una foto y le ponen un montón de filtros y luego salen guapos en el Instagram. ¿Lo habéis visto? Y luego lo conocéis en verdad y decís, pues eso no es así, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez? Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Entonces le propuse a Arturo hacer este experimento de inteligencia artificial. Hicimos esto, se llama el proyecto Maquette. Que os lo voy a enseñar aquí muy rápidamente. Básicamente, tú le das, esta es la nueva versión que hemos sacado. Básicamente, tú vas escribiendo un texto que tú quieres revertizar y lo que va haciendo la inteligencia artificial es diciéndote, esto no suena al estilo de Arturo Pérez Reverte en El Capitán Alatriste. Para hacer esto, lo que nosotros hemos hecho es entrenar ese modelo de inteligencia artificial con todos los textos de todas las novelas del Capitán Alatriste. Le hemos metido también el Quijote, porque tiene mucho del Quijote lo que escribe en El Capitán Alatriste. Y a partir de ese momento, el motor de inteligencia artificial te va poniendo palabritas revertizadas, es decir, esta sí que encaja con el estilo de esta frase, con el estilo de esta expresión, con el modelo que utilizaría Arturo Pérez Reverte, y esta no, ¿no? Bueno, esto al final lo que lleva es a que te salgan palabras que te va sugiriendo, te va diciendo esta deberías cambiarla por esta, Arturo no utilizaría nunca esta palabra en este sitio, y al final lo que consigues pues es un resultado bastante curioso, ¿vale? Esto que tenéis aquí es el experimento que yo le propuse a Arturo a hacer con inteligencia artificial y que quedó bastante curioso, ¿no? Yo escribí un pasaje, no son solo esos párrafos, tiene más, son 3 páginas, lo podéis leer en internet, son 3 o 4 páginas. Y es un pasaje que sucede en el universo del Capitán Alatriste, ¿no? Ahí reconozco que no tuve valor a utilizar el personaje del Capitán Alatriste porque me parecía demasiado osado, pero sí que utilicé a Íñigo Balboa y a Malatesta, que son 2 personajes muy importantes de la serie, para escribir un pasaje que podía suceder en las calles de Madrid. Entonces le llamé La noche de los cuchillos y lo escribí, os lo prometo, poniendo lo mejor de mí mismo. O sea, yo lo intenté. O sea, yo me lo curré, me he leído las novelas y yo dije, voy a hacerlo lo mejor que pueda. E hice la parte de la izquierda. Cuando pasamos por Maquette el texto, lo que obtuvimos es un cuento como el que veis a la derecha, ¿no? Donde la historia es más o menos la misma, pero las palabras que utiliza y la complejidad de la composición es totalmente diferente a la que yo había utilizado en mi texto original. Claro, la pregunta que alguno puede hacerse es, ¿se puede hacer que una inteligencia artificial o que un escritor mediocre, porque es lo que me dijo Arturo cuando le enseñé el texto de la izquierda y no sabía que lo había escrito yo, dice, pues se puede hacer que un escritor mediocre parezca un escritor menos mediocre, o se puede hacer que un influencer que no es guapo parezca un poco menos no guapo, ¿no? Pero no se puede llegar todavía, o no podíamos llegar todavía a hacer lo que hace un autor. Un autor hace trampas en el sentido de que él ve la obra completa, él ve la sonoridad completa. Y a día de hoy todavía no hemos sido capaces de reconocer toda esa composición en un entorno de inteligencia artificial. Y, lógicamente, lo que nosotros estamos es validando ese texto contra lo que aprendimos en el pasado, pero no le estamos entrenando para hacer el futuro. Y para hacer la comparación, pues se nos ocurrió otro juego y yo le propuse a Arturo, digo, Arturo, ¿por qué no escribes tú el pasaje que yo he escrito de La noche de los cuchillos y lo haces a tu estilo? Y luego lo comparamos con el que he hecho yo y con el que ha hecho la inteligencia artificial. Bueno, este es el de Arturo Pérez Reverte, lo podéis leer, le cambió hasta el título. Y bueno, es espectacular. O sea, el otro se nota que utiliza muchas palabras que parecen del universo de Arturo Pérez Reverte, pero no llegan a tener esa composición, ¿no? Los 3 textos los podéis leer en internet, pero sí que nos abrió un campo muy chulo, ¿no? de estudio para detectar, pues, por ejemplo, con este modelo, pues, ¿quién ha podido ser el escritor de un texto anónimo, ¿no? Porque lo entrenamos a la inteligencia artificial con textos de los sospechosos y podemos predecir más o menos con cierta garantía quién es el escritor que ha hecho uno de esos textos. Esta idea la hemos sacado en esa herramienta que os he enseñado en vídeo ahora, lo vamos para escuelas, para que los niños pues aprendan a escribir y aprendan a
a utilizar las palabras de sus autores, y lo divertido es que lo puedes entrenar este modelo con cualquiera de las ramas, ¿no?, que quieras, ¿no? De cualquier escritor, eliges una serie de ese escritor y con esa voz o con ese tipo de escritura que utiliza el autor puedes entrenar el modelo de inteligencia artificial. Pero no queríamos quedarnos solo ahí y queríamos seguir jugando con ello. Nuestro equipo de Ideas Locas es un equipo de preinnovación donde exploramos absolutamente todo, ¿no? Y con inteligencia artificial estábamos jugando mucho y empezamos a jugar hace 2 años con las deepfakes para ver si era posible utilizar una inteligencia artificial que me recreara a mí en tiempo real, pero sin ser yo, ¿vale? Lo que tenéis ahí a la derecha es una inteligencia artificial que pretende ser yo, no soy yo. A la izquierda es mi compañero Enrique, que es quien está controlando la inteligencia artificial. Y aquí estamos utilizando 2 modelos de inteligencia artificial en cada uno. El primero es el que estamos usando la visión artificial para reconocer todos los gestos de la persona que controla a la inteligencia artificial, y la otra para recrear a quien quieres suplantar. Como os podéis imaginar, el número de escenarios que se abren con esto son altísimos, desde la suplantación de directivos, pretender ser personas que no eres, ataques a compañías, etcétera, ¿no? Muchos escenarios. Pero cuando empezamos con esto nos aparecieron varias cosas chulas. La primera, empezamos a trabajar, que no os vengo a hablar hoy de ello, que ya he hablado en otros sitios, es cómo utilizamos inteligencia artificial para detectar que no estamos hablando con una persona de verdad, sino con un modelo de inteligencia artificial. Y eso es chulísimo porque le contamos el parpadeo, cómo le genera el latido del corazón en la vena carótida, etcétera. O sea, hay un montón de técnicas para reconocer si estás hablando con una persona que tiene al menos las características de un humano. Y cuando hicimos esto, en el lado de la izquierda, veíamos que controlábamos la cara y se nos ocurrió, juntándolo con lo de los cuentos, ¿qué sucedería si empezamos a hacer cuentos de otra manera? Como podemos reconocer las expresiones faciales de las personas, ¿se puede ir más lejos y reconocer exactamente la pupila y dónde está mirando una persona dentro de una pantalla? Y la respuesta es que sí. A día de hoy, gracias a las cámaras de alta profundidad que tenemos en los smartphones y en los tablets, es posible saber exactamente en qué punto está mirando una persona. Esto ha abierto un montón de opciones de accesibilidad y hay un montón de herramientas que utilizan el puntero de la pupila para que la persona mire a un sitio y haga clic con un parpadeo, y lo podéis bajar de cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Así que empezamos a pensar si podíamos utilizar esto para hacer que las experiencias de los cuentos de los niños pueden ser mejores, y que un niño a una edad muy, muy, muy temprana, donde les estamos dando tablets muy chiquititos los padres a que vean vídeos, a que vean episodios de cosas, pues pueden interactuar con la tecnología desde muy pequeños con solo mirar a la tecnología y a los objetos. Entonces hicimos esta primera prueba de concepto, cogimos imágenes con un pasaje del Gigante de los Juguetes y vimos que era fácil y que funcionaba muy bien, y con el modelo de inteligencia artificial para el reconocimiento de la mirada, lo que se llama el Eye Gaze, puedes saber en todo momento, con una precisión bastante alta, dónde está mirando una persona a la cámara, ¿no? Y como veis que hacemos es que cuando se mira a ese personaje, el cuento empieza a funcionar. Esto lo empezamos a trabajar en varias pruebas de concepto. Como funcionamos nosotros es una idea loca, hacemos una prueba de concepto muy rápido y lo probamos, ¿no? Y aquí veis cómo estamos mirando ahí, y cuando miras directamente al personaje, con inteligencia artificial detectamos el evento y le damos vida, ¿no? Esto es en un iPad. Si lo miramos aquí en este de aquí, esto es un iPhone, ¿vale? Mismo ejemplo, ¿vale? Veis que funciona también bastante bien el sistema de reconocimiento de pupilas. Así que decidimos que esto lo podíamos hacer más bonito y ya dijimos, vamos a meter aquí a los diseñadores, ¿no? Y empezamos con el equipo ahí que tenemos de innovación, pues hacer estas pruebas para meter la historia con el dragón Matías y con el Gigante de los Juguetes, con los personajes, etcétera, para que fuera muy divertido. Esto es lo que estamos trabajando, que vamos a poner a disposición para que la gente lo pruebe. Es el cuento del Gigante de los Juguetes. Tiene música, no sé si se oye la salida de audio, no sé si, bueno, no sale el audio, pero lógicamente
esto tiene también audio para verlo, ¿no? Y lo vamos a poner, lo vamos a publicar para que la gente lo pueda utilizar. Esto es un work in progress, como veis es un trabajo bastante amplio, y lo que queremos ver es cómo es la experiencia para los más jóvenes, incluso para niños, antes de empezar a saber leer y escribir, e incluso antes de reconocer los botones que pueden tocar, de leer cuentos y ser activos en las historias utilizando la inteligencia artificial. Lo último que hemos hecho ha sido probarlo. Hemos dicho, vamos a probarlo con los cómics, que es otra de las cosas que a mí me encantan. Hay un personaje que es Mara Turing, es un personaje, es una hacker que ha ganado varios libros, tiene varios premios, tiene cuatro novelas, es de un escritor andaluz que se llama Javier Padilla, y con él hicimos un concurso de relatos para niños y niñas que hablaran de los hackers en el mes de julio, y luego le pedí, como estaban haciendo ilustraciones, que nos hiciera una prueba de cómo quedaría un cómic para que saliera. Es una pena si no se puede oír, porque sí os lo he traído aquí, si se escucha... Mara Turing acaba de conocer que su tío está secuestrado en un piso del Bronx, en New York. Van a jugársela con un rescate a la desesperada. Vale, ahora veréis que cuando pasa, y aquí hay que mirar a ese personaje, hasta que no mira al personaje correcto en el cómic, la historia queda parada. Aquí puedes hacer, cuando ya le miras, continúa. Tío Arnold, venimos a rescatarte. ¿Y él? ¿Me encontrarán? Bueno, no quiero poner el vídeo completo, lo he subido a YouTube, lo he subido hace un par de horas a YouTube, lo tenéis disponible, pero al final el objetivo de lo que queríamos es que aquello inicial que yo os contaba de leo y veo, donde utilizábamos pictogramas para contar, para enseñarle a los niños a leer y a introducirse en el mundo de las historias, pues con la inteligencia artificial podríamos hacer que entraran antes y hacer que la experiencia sea mucho más cómoda. No sé si recordáis vuestros primeros cuentos, pero desde luego no tenían música, no tenían animaciones y no tenían esta interacción con los ojos por medio de la inteligencia artificial. Pero esto es lo maravilloso de usar la tecnología. Y nada más, muchas gracias y que disfrutéis el resto del evento.